Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes. profe, bien, ¿y vos? Bien también. Bueno, hoy vamos a seguir un poco con estos conceptos que vimos ayer de metabolismo y vamos a introducirnos de paso porque vamos a hacer como un repaso sobre el tema de enzimas, ya que básicamente gran parte del curso va a tratar sobre el metabolismo y sobre las enzimas. Entonces, es muy importante que se fije bien eso como un cimiento de tal manera que todos los demás conceptos que vamos a ir dando vayan, digamos, asociados a esto que es metabolismo y enzimas. ¿Está bien? Entonces, ayer habíamos definido lo que era el metabolismo y habíamos dicho que el metabolismo es, digamos, son todos los procesos químicos que involucran un sustrato y terminan generando un producto totalmente diferente al sustrato inicial y en el cual participan un conjunto de enzimas o un complejo de enzimas para ir generando intermedios o intermediarios hasta llegar al producto final. Eso es el metabolismo. ¿Cuál es la importancia del metabolismo para una célula? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Por qué va a ser o por qué es tan importante hablar de metabolismo para una célula? Porque el metabolismo es la producción de energía, profe. Sí, tiene dos aspectos fundamentales o dos significados fundamentales dentro de la vida celular. Uno de ellos es lo que acaba de decir el compañero, que es el de ser, digamos, fuente importante para obtener energía. Porque es muy importante la energía para las células. Porque precisam hacer la respiración celular y excreciones. Porque, o sea, básicamente necesitamos esa energía para poder cumplir con las funciones celulares. La célula es una fábrica de producción, ¿sí? Y como cualquier otra fábrica, necesita convertir ciertas sustancias en otras y para ello va a demandar energía. Cualquier tipo de fábrica o complejos dentro de un país donde hayan fábricas, la demanda energética es muy alta. Y las células son fábricas que están constantemente generando una producción de diversos tipos de sustancias que son necesarios para que exista la vida. Entonces, el rol de obtener esa energía es fundamental, ¿sí? De hecho, dentro del concepto de energía total del organismo humano, ¿verdad? 2/3 de la energía que generamos se necesita para mantener todos los procesos, digamos, metabólicos a nivel celular. O sea, la mayor parte de la demanda tiene que ver con eso, mantener eso. Luego hay una parte que es para mantener la termogénesis, la regulación de la temperatura, y otra parte que se utiliza cuando gastamos energía, cuando realizamos alguna actividad física o algún esfuerzo que anteriormente en otras épocas eran más pesados, digamos, y se asociaba con el trabajo, ¿verdad? Entonces, la energía es fundamental para sobrevivir y esa energía la obtenemos del metabolismo. ¿Qué tipo de metabolismo es la que genera energía? ¿El catabólico o el anabólico?
El anabólico. ¿Seguro? El ¿Segura? catabólico. El catabólico. El catabólico es el que transforma energía. Es cierto, catabólico. Sí. El metabolismo catabólico es el que nos va a permitir a nosotros obtener la energía suficiente para utilizar dicha energía en la producción de otras sustancias. Y esa producción de otras sustancias es lo que denominamos metabolismo anabólico. Entonces, el metabolismo catabólico permite el funcionamiento del metabolismo anabólico. El metabolismo catabólico es el proceso por el cual se degradan sustancias complejas, macromoléculas, a sustancias más sencillas, con la finalidad de poder liberar energía a través de un proceso exergónico y utilizar dicha energía en otro proceso metabólico que es el anabolismo. Y el anabolismo es, digamos, aquel en el cual se genera a partir de sustancias sencillas, sustancias o productos más complejos, ¿sí? Y va a requerir una demanda energética y esa demanda energética lo vamos a obtener del proceso catabólico. Como requiere energía, entonces va a ser un proceso que se va a denominar endergónico. ¿Está bien? Y esos son, digamos, los procesos metabólicos que constantemente están ocurriendo dentro de las células y es indispensable para mantener la vida. Por lo cual, estos procesos son fundamentales poder entenderlos y estudiarlos, y más si son estudiantes de medicina. Entonces, ya manejamos el concepto general de lo que es el metabolismo y esa clasificación, digamos, de los pilares fundamentales que mueven el metabolismo, que el catabolismo y el anabolismo, cómo se interaccionan entre ellos, ¿sí? Y ahora hablemos de esto. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un metabolismo, este metabolismo va a ser, digamos, realizado por un conjunto de enzimas. Ese conjunto de enzimas va a generar un proceso, ¿sí?, que va a determinar un camino por el cual el sustrato va a recorrer hasta llegar al producto final. Y ese camino es lo que se denomina vías metabólicas. Entonces, el camino que va a recorrer el sustrato y va a ir generando unos intermedios hasta llegar al producto final, va a ir pasando por una serie de enzimas y esas enzimas van a formar el conjunto metabólico de esa vía metabólica. Esta vía o camino puede ser... Perdón, vos estás mostrando con el cursor, es que no se ve tu cursor. ¿No se ve el... ¿No ven? No. O sea, está en la imagen de anabolismo, catabolismo y anfibolismo nomás. Voy a dejar de presentarme un poco. Voy a ver un poco si... si puedo alzar desde acá.
¿Ahí qué tal? ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí ya se ve, ya no está en la otra parte. Sí, cambié la forma de presentarnos. Ok, esto es lo que me estaba refiriendo a los caminos que puede seguir un determinado metabolito, ya sea en un proceso catabólico o anabólico, que va a desencadenar, digamos, una vía metabólica. La vía metabólica es el camino que va a recorrer ese analito o esa molécula hasta llegar a un producto final. Va a pasar por una serie de procesos o de enzimas o un complejo de enzimas y a eso lo vamos a denominar vías metabólicas. Estas vías metabólicas, como ven aquí, pueden ser lineales, pueden ser bifurcadas, pueden ser circulares, pueden ser en cascadas. Y a eso es lo que le denominamos clasificación de las vías metabólicas. Entonces, estas vías metabólicas pueden ser lineales, como ven en el primer ejemplo, que siguen una sola dirección. Las lineales, digamos, pueden ser de dos tipos. Lineales irreversibles, que tiene un solo camino y una sola dirección, ¿verdad? Un solo sentido. O pueden ser lineales reversibles. Las reversibles tienden a ir en ambas direcciones. Uno puede ir de la A hasta la E y de la E hasta la A. ¿Está bien? Algunas utilizan parte de la reacción, digamos, es lineal reversible, pero algún metabolito genera de alguna vía, no vuelve por el mismo camino. Como en este caso, de la A a la E, va a través de la B, C, D hasta llegar a la E, pero de la E, en vez de ir a la D, va por la S, toma un camino diferente para ir a la C, y de la C sí retorna a la A por la misma vía. ¿Está bien? Se ve bien la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. O sea, en el mío está en una imagen donde está sustrato, el producto y el Sí, sustrato. profe, se ve bem las vías metabólicas, está aparecendo para mí. Estoy en la diapositiva que Profe, dice vías metabólicas. yo solo veo una mariposa. Qué raro. Ayer se veía bien, ¿verdad? Sí, y Sí, ayer se veía bien. Bueno, voy a hacer algo. Voy a presentar un poco desde mi pantalla a ver si sale mejor. ¿Ahí qué tal? bien, profe. Se ve, Ahí ya profe, ven y se ve mejor. todo verde también. Sí, ahí ya está ya. Ese ya ven todos. Sí, ahí sí. Sí, profe. Bueno, excelente. Entonces, estas vías metabólicas
pueden ser, digamos, son el camino por el cual van a adentrarse estos sustratos hasta llegar a un producto final. Pueden ser de varios tipos, ¿sí? Pueden ser lineales, como en este caso, pueden ser lineales de tipo irreversible que tengan un solo sentido, o pueden ser reversibles cuando tienen, digamos, un sentido de ambos lados. Uno puede ir de la A hasta la E o de la E hasta la A. Hay algunas vías que, a pesar de ser lineales, digamos, en un punto pueden ser diferentes, como este caso, que va de la A hasta la E a través de la B, C, D, que son los intermedios, pero para retornar de la E hasta la A, utiliza un camino alternativo que es la S, y de la S va a la C, y de la C sí ya es igual. Entonces, es un tipo de vía metabólica, la lineal, que puede subdividirse otra vez en reversible o irreversible. Este es un ejemplo de un metabolismo lineal, que es la glicólisis. Y la glicólisis, fíjense, el que está, digamos, en un color rosado, parte de la glucosa y va hasta el producto final, que es el piruvato. Es una vía metabólica lineal, pero ¿de qué tipo? ¿Catabólico o anabólico? Si parto de la glucosa y llego hasta el piruvato, ¿qué tipo de vía metabólica es? Catabólico. Catabólico, perfecto. Y si parto del piruvato, que es el celeste, la vía que está marcada en celeste, y voy hasta la glucosa, ¿qué vía metabólica va a ser? O sea, es una vía metabólica lineal, ¿verdad? Pero ¿pertenece al catabolismo o al anabolismo? Anabólico. Anabolismo. Es anabólico, ¿sí? Parte de un producto sencillo y va a una sustancia más compleja. ¿Está bien? Entonces, ambos procesos, digamos, se puede presentar con la glucosa, tanto anabólico como catabólico. Estas son otros tipos de vías metabólicas en las cuales observamos que es cíclica, y el ejemplo de la vía metabólica cíclica clásica es el ciclo de Krebs, que tiene una característica que empieza, digamos, con un producto que es una sustancia A, ¿verdad? Y hace un ciclo y termina volviendo a la sustancia A. ¿Está bien? El ciclo de Krebs es muy importante para la obtención de compuestos reducidos que van a ejercer una función de transportar electrones que vamos a describir después. Esto es una vía metabólica cíclica. Luego tenemos la vía metabólica bicíclica. La bicíclica son dos ciclos interconectados por un intermedio, que en este caso es el C. Un ejemplo de una vía metabólica bicíclica es el ciclo de la urea. El ciclo de la urea es una vía metabólica bicíclica. Luego tenemos otros tipos de vías metabólicas que son la bifurcada. La bifurcada, ¿por qué? Porque llega a un punto en donde puede, digamos, el sustrato irse hacia un camino o irse hacia otro camino. ¿Está bien? Esa vía metabólica se conoce como bifurcada. Luego tenemos una vía metabólica que es en cascada. Esta vía metabólica en cascada es muy importante porque representa, digamos, a algunas sustancias que necesitan
generarse de una manera muy explosiva. ¿Explosiva por qué? Porque yo parto de una sustancia pequeña en moléculas, supongamos 2 moléculas, y la reacción en cascada me termina generando un producto que genera 10.000 moléculas. Entonces, las reacciones en cascada tienen ese aval, digamos, o esa característica de poder generar productos a gran escala, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes tipos de vía metabólica. Como les dije, esta es la vía metabólica cíclica más clásica, que es la vía metabólica del ciclo de Krebs o de ácido cítrico, que vamos a tocar en detalle durante el curso. Luego, esta es una vía metabólica en cascada. Fíjense, de 20 moléculas que genera el AMP cíclico, ese AMP cíclico va a terminar generando una respuesta de 10.000 moléculas de glucosa que van a salir a la sangre. Es un proceso en cascada que termina generando, digamos, una respuesta celular a gran escala, una respuesta metabólica a gran escala. Aquí tenemos los diferentes tipos de vías metabólicas, ¿está bien? Entonces, a modo de repaso, las vías metabólicas pueden ser lineales, reversibles, irreversibles, cíclicas, bicíclicas, bifurcadas y en cascada. Cuando hablamos de vías metabólicas, estamos hablando de un camino. Y ese camino, digamos, tiene que seguirse en base a un proceso, ¿verdad? Y ese proceso va a ser demandado o va a demandar, digamos, que haya una regulación. A ver, si yo me meto en la ruta con mi vehículo, yo estoy dentro de una vía. Esa vía va a tener señales que me van a permitir a mí avanzar o detenerme para que no exista, digamos, un flujo o una congestión o que se puedan producir accidentes. Entonces, ese mismo concepto las células ya habían implementado dentro de sus vías metabólicas. Ese concepto de cuando un producto puede ya estar en exceso y no ser demandado, que se detenga la producción y que pare toda esa vía metabólica. O cuando hay una necesidad de generar más sustancia, que de alguna manera esa vía se vea, digamos, regulada de tal manera que pueda generar más producto y así cumplir con las necesidades del organismo. Y esa regulación puede ser, digamos, positiva o negativa. Puede presentarse por un proceso, generalmente cuando es negativa, se denomina feedback negativo o inhibitorio, y el feedback significa retroalimentación. La retroalimentación significa que sustancias de bajo, sustancias que están, digamos, ya muy por delante, van a ejercer a sustancias que están más atrás un efecto, digamos, regulador. O sea, supongamos que estamos estamos en una fábrica de azúcar y estamos envasando el azúcar en bolsas. Ya tenemos muchas bolsas en el depósito. Entonces, alguien que está envasando ya dice, yo ya no tengo lugar. Y esa señal le envía al que está, digamos, metiendo la caña de azúcar mucho más atrás de él para que detenga el procesamiento de la producción de caña de azúcar
Y esa señal hace que toda la maquinaria comience o a disminuir la producción o directamente a detener el proceso. A ese proceso es lo que se le denomina feedback negativo. Entonces, es cuando el producto final o productos que están ya muy cerca del producto final, intermediarios pueden ser en este caso, envían una señal de que es suficiente y eso genera, digamos, un proceso retroactivo sobre enzimas que están mucho más adelante en la vía metabólica para que disminuyan su producción. ¿Está? Entonces, estas enzimas, existen determinadas enzimas que son sensibles a sufrir este tipo de regulaciones. Y esas regulaciones pueden ser negativas, por un lado, que generalmente generan esos feedback negativos, o pueden ser positivas. Y las positivas se generan en aquellas cuando hay una alta demanda de producto, entonces el organismo se da cuenta que el producto final es escaso y envía una señal para que las sustancias que están anteriormente puedan activar a la enzima o, digamos, estimular a la enzima que está mucho más delante de él a que genere más actividad de tal manera que ellos puedan ir produciendo más producto. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, las fábricas de las vacunas están trabajando a un ritmo, están sobresaturados porque la demanda es grande. Entonces, como la demanda es grande del producto que ellos están generando, necesitan estimular o producir, digamos, más, y eso, si hablamos en términos bioquímicos, lo que van a terminar haciendo es estimular a una enzima que está delante de ellos de tal manera que generen más productos, ¿sí? Y es un proceso que se denomina feedback positivo, y esos son los tipos de regulaciones que se generan a nivel celular. Nosotros vamos a hablar en el curso, sobre todo en detalles, sobre un proceso de regulación que es muy didáctico para que puedan entender, digamos, cómo ocurre eso, que es con el glucógeno. El glucógeno tiene un mecanismo de regulación en el cual actúa algunas hormonas estimulando o inhibiendo determinadas enzimas. ¿Está? Entonces, vamos a poder ver ahí el proceso que se denomina feedback positivo y feedback negativo. Y acá hay algunos ejemplos de cómo se van generando algunos sustratos, van inhibiendo ciertas enzimas cuando hay un exceso de producto y se denomina feedback negativo. O otras que ciertos sustratos están en cantidades mucho mayores y estimulan a otras enzimas para que se produzca el proceso de generar más producto, y a eso se le denomina feedback positivo. Entonces, esos son los tipos de regulación enzimática que son muy importantes y que vamos a ir hablando a lo largo del curso. Fíjense, esto es una célula en el cual tenemos varias vías metabólicas implicadas en el proceso, ¿sí? Y terminan generando ciertas sustancias, como el caso de la glicólisis, que genera energía, y esa energía, digamos, es utilizada para que se produzcan otros procesos. Después, esto se genera en un compartimiento que es a nivel del citosol, y el producto de esta vía metabólica ingresa dentro de un compartimiento, que en este caso son las mitocondrias, y termina generando otra
vía metabólica que en este caso es cíclica. Y esa vía metabólica permite la producción dentro de este organelo, que son las mitocondrias, la posibilidad de ir generando más energía. Todos estos fenómenos son importantes poder describirlos también, no solamente, digamos, desde un punto de vista de lo que ya hicimos. Clasificamos los tipos de vías metabólicas, entendimos los tipos de regulación, sino también poder, digamos, entender que estas vías metabólicas muchas veces ocurren en compartimientos distintos de la célula. Y estos son, digamos, los ejes fundamentales en los cuales vamos a ir estudiando específicamente cada detalle de cada vía metabólica y en qué lugar ocurre. Todo esto son temas de exámenes, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde ocurre la glicólisis? Ocurre en el citosol. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Dónde ocurre la cadena de respiración? Ocurre a nivel de la membrana intercelular de las mitocondrias. Uno tiene que poder saber dónde ocurre cada proceso. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Catabólico o anabólico? ¿Qué tipo de vías metabólicas contienen, digamos, esas vías metabólicas, ¿verdad? ¿Es lineal? ¿Es cíclica? Etcétera. Y esto es un mapa que al finalizar el curso ustedes tienen que poder hacerlo solitos. Esto va a ser el examen final. Va a ser solamente un tema. Describe todas las vías metabólicas que ocurren a nivel de la célula. Profe, Sí. ¿puede repetir dónde sería la glicólisis del ciclo de Krebs? ¿Dónde ocurren? Sí, La glicólisis ocurre a nivel del citosol, mientras que el ciclo de Krebs ocurre a nivel de la matriz mitocondrial. Y todos estos fenómenos y todo este mapa es lo que vamos a ir nosotros enfocándonos específicamente en determinados procesos y vamos a hablar de todo un poco, de las vías, de qué productos o qué intermediarios se van generando, cuáles son sus regulaciones, dónde ocurre y qué productos generan, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esos productos? Para ir entendiendo cómo trabaja el metabolismo celular. Porque al final de todo, una enfermedad puede deberse muchas veces a que determinado o determinada enzima no esté funcionando y esté alterando toda una vía metabólica. Y esa alteración deriva en un conjunto de signos y síntomas que generan una enfermedad. Por lo cual, entender estos procesos de cómo funcionan es muy importante porque el día de mañana le va a permitir a ustedes poder interrelacionar estos conceptos con cuestiones clínicas que afectan al paciente. Así que es muy importante, es una materia básica muy importante para el desarrollo de la medicina, ¿sí? Y ya hicimos, digamos, los conceptos básicos de lo que son el metabolismo. Me gustaría entrar ahora en lo que es la enzima y hablar un poco de las enzimas. Si no nos da el tiempo hoy de terminar, vamos a terminar mañana. Doctor, Sí. te quiero hacer un pedido. Sí. Varios de mis compañeros no están pudiendo acceder al video de ayer de la clase acá en la plataforma de Teams y me pidieron, o sea, cuál sería la posibilidad de que pueda alzar ahí en la aula virtual también. Ya sé ya.
Ah, dale, genial. Le voy a decir entonces para que se fijen. Sí, ya está ahí. Dale. Muchísimas gracias, doctor. Dale. Sí, ya está. Ayer alcé. Esto voy a alzar mañana lo más probable. Bueno, acá están las enzimas. Esta es una clase que ustedes quizás ya dieron. Ya habían hablado de enzimas, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe, ya. Bueno, ¿qué es una enzima? Es una proteína que tiene la capacidad de acelerar reacciones. De acelerar reacciones. Muy bien. Catalizador biológico sería. Sería un catalizador biológico. Excelente. Entonces, acá va la pregunta existencial. ¿Todas las proteínas son enzimas o todas las enzimas son proteínas? ¿Cuál es? Todas El proteínas son Todas las enzimas. enzimas son proteínas. Todas las enzimas son proteínas. Muchas veces, es una porción proteica y una porción no proteica, ¿sí? Que es lo que hace, digamos, una conjunción y es lo que llamamos coenzima. Entonces, es una enzima, necesariamente va a ser una proteína que puede tener otro cofactor que esté ayudando, ¿verdad? Pero va a ser una proteína que va a cumplir un rol fundamental, como lo dijeron, es el denominado catalizador biológico, acelera las reacciones químicas y facilita que ocurran esas reacciones en el menor tiempo posible. Esa es la función de la enzima. Ahora, ¿cómo logra esa enzima poder generar ese proceso de acelerar la reacción química? ¿Cómo logra eso? Uniéndose al sustrato. ¿Cómo? Uniéndose al sustrato en el sitio activo. Sí, ese digamos es el mecanismo, pero lo que hace la enzima es este proceso que ven aquí. Fíjense, sin la enzima, el sustrato tiene que vencer una determinada cantidad de energía para convertirse en producto. ¿Sí? Con la enzima, que es lo que está en azul, el sustrato se une a la enzima y la enzima le busca una vía alternativa en el cual se utiliza una menor cantidad de energía para llegar al producto. ¿Cuál es la consecuencia? Que el sustrato, al utilizar una vía alternativa para llegar al producto, usa una alternativa mucho más corta. Lo que genera la enzima es generarle una vía alternativa al sustrato para llegar al producto y transformarse en ese producto, ¿verdad? Esa energía se genera durante un proceso que se llama estado de transición. Y lo logra utilizando una serie de mecanismos alternativos. Como ven aquí, este imán lo que va a hacer es facilitar que las bolas puedan, digamos, pasar la montaña. El imán va a ser la enzima, ¿sí? Y un ejemplo que suelo dar es, bueno, esto suelo dar si estamos en aula, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros estamos en el aula y de repente desaparecen las puertas y las ventanas y
tenemos que salir, pero por el techo. O sea, se desprende el techo y se quedan las 4 paredes sin puertas, sin ventana, las 4 paredes solamente. Nosotros estamos ahí todos juntos y necesitamos salir. ¿Qué mecanismo utilizarían para salir de ahí? Solamente podemos salir a través del, digamos, del techo. No existe otra vía. ¿Una escalera? Estamos en el aula. ¿Qué es lo que hay en el aula? Generalmente no hay escaleras. Las sillas y la mesa. Las sillas y las mesas serían una herramienta que podemos utilizar. A ver, si queremos escalar la pared o trepar la pared, va a ser muy difícil por sí solo. Porque no somos el hombre araña ahora. No vamos a poder trepar eso. Ahora, si utilizamos nuestro ingenio, vamos a poder apilonar sobre la mesa unas sillas y eso nos va a facilitar llegar hasta arriba y poder atravesar eso. ¿Qué es lo que hicimos? Ese proceso de pasar al otro lado es, digamos, la energía de transición que tenemos que vencer. Que sin una ayuda y trepar solamente es prácticamente imposible y no vamos a poder pasar al otro lado. Pero si utilizamos unas herramientas como apilonar las sillas sobre la mesa para poder atravesar al otro lado, nos facilita mucho la existencia. Y esa facilitación o esa facilidad que nos da nuestro ingenio es lo que permite, digamos, al sustrato atravesar la energía de activación y pasar al otro lado. Y eso es lo que consigue la enzima. Disminuye la energía de activación utilizando una vía alternativa para disminuir la energía de activación. De tal manera que el sustrato se convierta en un menor tiempo en producto. ¿Y cuáles son las estrategias? Permite aproximar y orientar a los sustratos que van a generar la reacción. Excluye el agua, porque el agua a veces genera interferencias, digamos, en el proceso de reacción entre dos sustratos. Estabiliza el estado de transición, que es muy importante, y permite la transferencia de grupos. Con estas 4 características, la enzima logra sus principales objetivos, que es disminuir la energía de activación. ¿Cuáles son, digamos, esos 4 principios? Aproximación y orientación de los sustratos, exclusión del agua, estabilización del estado de transición y transferencia de grupos. ¿Se entendió? La transferencia de grupos, ¿qué sería, doctor? Y de grupos, y eso vamos a ver en clases de enzimas, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, un grupo puede ser un cetoácido y recibir un grupo amino y se convierte en un aminoácido. Y gracias a que recibió ese grupo amino, él se convirtió en otra sustancia. Y ahí lo que ocurrió fue una transferencia de grupos, ¿sí? Y esa transferencia de grupos se logra a través de unas enzimas que se denominan transaminasas. Estas transaminasas permiten transferencias de grupos amino en este caso particular. Y así pueden ser grupos amino, grupos de alcohol, grupos de carboxilos que pueden ser transferidos. ¿Está bien? A eso se denomina transferencia de grupos. Son grupos funcionales, digamos, ¿verdad?
Grupo amino, grupo Sí, sí. carboxilo, grupo cetónico. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bueno, entonces ya vimos cómo logra la enzima superar ese estado de energía de transición y generar el concepto de acelerar la reacción química. Ahora, ¿qué características tienen las enzimas? Las enzimas tienen dos características muy particulares, que son la especificidad y la eficacia. Cuando hablamos de especificidad, nos referimos al hecho de que las enzimas son tan específicas, pero tan específicas, que inclusive son capaces de discriminar entre estereoisómeros. Ahora, cuando hablamos de estereoisómeros, estamos hablando de un tipo de isomería que es la isomería óptica. ¿Escucharon hablar ya de la isomería óptica? ¿O no? No, profe. No, realmente. Bueno, las sustancias a nivel biológico y en química orgánica tienen un concepto que es la isomería. ¿La isomería qué es? Son moléculas que tienen la misma estructura química, ¿verdad? El mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, pero presentan disposiciones diferentes. ¿Tá? Hay moléculas que pueden tener, por ejemplo, grupos funcionales diferentes, entonces eso lo hace diferentes. Tienen básicamente el mismo número de carbono, el mismo número de hidrógeno, el mismo número de oxígeno, pero su disposición los hace diferentes. Y esa diferencia genera propiedades físicas y químicas distintas. La naturaleza hizo que se generen unos llamados isómeros ópticos. Estos isómeros ópticos tienen absolutamente todo igual. Es lo mismo de lo mismo. Pero espacialmente son diferentes. Y ustedes pueden comprobar eso con sus manos. Su mano izquierda es igual a su mano derecha. Pero si ustedes quieren superponer, es decir, encimar la mano derecha sobre la mano izquierda, ¿qué ocurre? ¿Son superponibles o no? No. No. No, Es lo mismo, pero espacialmente presentan una característica diferente. Y a eso se le denomina isómero óptico. Un isómero óptico es aquel que presenta la misma molécula, la misma característica, pero hay en él un carbono que se denomina carbono quiral. Y el carbono quiral hace que su disposición espacial no sean iguales. Entonces, haciendo un estudio de la química, de la parte, digamos, más que química, de la parte física, se encontró que esas sustancias desviaban la luz polarizada a la derecha o a la izquierda. Y esa capacidad de poder desviar la luz polarizada lo llamaron, digamos, dextrógiro o levógiro. Entonces, esos isómeros ópticos son iguales, pero en el espacio presentan una disposición diferente. Y eso dio origen a que, haciendo un estudio físico con la luz polarizada, permitía diferenciarse que uno desviaban la luz polarizada a la derecha o a la izquierda. Y ahí surge el concepto de levógiro y dextrógiro. Y esto, digamos,
hace que, si yo le presento una enzima, como en la figura, esta es la enzima y este es el sustrato. La enzima tiene que tener 3 sitios activos, pero si el sustrato tiene una disposición espacial diferente, no va a calzar en la enzima. Es decir, si la enzima está diseñada para procesar exclusivamente a la mano derecha y yo le quiero joder y le quiero meter mi mano izquierda para que procese, porque digo, mi mano izquierda tiene 5 dedos, tiene uñas, tiene todas las características que mi mano derecha, pero meto en la enzima y la enzima va a decir, no, esta es una sustancia ópticamente distinta y no voy a procesarlo. Es tan específica, por ello, que inclusive es capaz de discriminar entre estereoisómeros. ¿Se entendió? Es decir, tan específica que es capaz de discriminar entre mi mano derecha y mi mano izquierda solo porque la disposición espacial es distinta. Y eso se explica a través de un ejemplo muy práctico. A ver, nunca nadie comió el pasto de su patio, ¿verdad? Aún no. Aún no, ¿verdad? Pero, de hecho, ¿por qué no comemos el pasto? O nos agarramos una hoja del árbol y comemos eso. Porque no tenemos enzima para metabolizar. Exactamente. Tenemos una enzima, que es la amilasa, que es capaz de hidrolizar enlaces de tipo alfa-glucosídicos, pero no enlaces entre glucosas de tipo beta-glucosídicos. Y el alfa-glucosídico y el beta-glucosídico difieren, digamos, espacialmente nomás en su disposición. Pero nuestra enzima no tiene esa capacidad. Y la celulosa es un polímero de glucosa unidos a través de un enlace 1,4 beta-glucosídico. Pero sí tenemos capacidad de comer una batata, de comer una mandioca. ¿Por qué? Porque esas raíces, ¿verdad? O esos tubérculos tienen también almacenados unos polímeros de glucosa, pero su enlace es de tipo 1,4 alfa-glucosídico y es lo que denominamos almidón. Entonces, nuestras enzimas tienen capacidad. Sí. Este que pone enzima site, este molde de enzima, ¿cómo se llama esto? Son los sitios activos, es un ejemplo nomás. Es un ejemplo de enzimas. No, o sea, es un poco para graficar nomás el concepto de la especificidad. Para que puedan, digamos, dimensionar qué tan específico puede llegar a ser una enzima, que si él no tiene la disposición, el sustrato no tiene la misma disposición que el sitio activo de la enzima, no va a poder ingresar en él. Como el ejemplo que les di. Si tenemos una enzima que solamente puede catabolizar o metabolizar la mano derecha, y yo le quiero joder a la enzima y le quiero meter mi mano izquierda, no va a procesar. Profe, hay un ejemplo que
la enzima tiene una forma tridimensional, ¿verdad? Y yo escuché el ejemplo que de la llave y la cerradura. Sí, la Más o llave y menos, cerradura es un ejemplo, digamos, pero para hablar del sitio activo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Si usted quiere meter una llave distinta en un candado que no es, por más que sea la misma marca, no va a abrir. Y la enzima es así. O sea, si el sustrato no tiene las características necesarias para que pueda ser procesada por la enzima no lo va a procesar. Porque la enzima es muy, muy específica. Es tan específica que inclusive discrimina entre estereoisómeros. O sea, la isomería óptica es, digamos, lo mínimo o lo de diferencias entre dos sustancias. Como les dije, si uno mira su mano derecha y mira su mano izquierda, es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la disposición espacial es diferente. Y eso hace que sean distintos, teniendo todo igual. Misma cantidad de dedos, mismo color, misma cantidad de uñas, todo igual. Pero espacialmente son diferentes y eso genera que la enzima pueda discriminar inclusive eso. Y esa es la característica de la especificidad de las enzimas. ¿Se entendió? Sí, profe. Por eso es que no podemos comer pasto, pero sí podemos comer algunos tubérculos, como la mandioca o la batata. ¿Por qué? Porque nuestras enzimas están diseñadas para comer un enlace alfa-glucosídico. Pero por más que sean las mismas moléculas, al tener un enlace beta-glucosídico, la enzima ya no puede hidrolizar. O Así sea de que sencillo. la lechuga no procesamos entonces. No, pero la lechuga tiene glucosa, creo. Pero sí, probablemente no metabolicemos, o sea, se termine digiriéndose o cayéndose, ¿verdad? De casi igual a lo que masticamos, ¿verdad? Solamente que tiene el sabor más dulce de lo que sería el pasto, ¿verdad? Pero el pasto también podemos comer, ¿verdad? Pero se va a caer tal cual. Profe, No sé si... No es que vamos a romper los enlaces y eso vamos a poder absorber, ¿verdad? profe, Sí. el mismo pasa con el choclo, ¿verdad? Sería la quitina, ¿verdad? ¿Cuál? Por el choclo, la pared celular del choclo sería. La pared celular del choclo. Sí. Lo que hay dentro del choclo, ¿verdad? El milio que le dicen, ¿verdad? Es almidón, pero el revestimiento es celulosa. ¿Sí? Por eso de repente si uno traga el choclo así, no se digiere. Si masticas, sí rompes con los dientes, ¿verdad? La pared que tiene. Porque dentro del choclo hay almidón. Entendi. Y la lechuga eso tiene, ¿verdad? La lechuga es dulzona también, ¿verdad? Pero su pared sí es mucho más frágil, pero no vamos a metabolizar tampoco. Pero sí es más digestible, digamos, o digerible que un pasto, ¿verdad? El pasto creo que no sabe a nada, ¿verdad? Nunca me puse a comer tampoco, ¿verdad? Pero es el concepto, ¿verdad?
¿Se entiende, verdad? Quedó claro la idea de por qué es tan específico la enzima y lo que termina generando. ¿Sí? Sí, se entiende muy bien. Gracias, profe. Ahora hablemos de la eficacia. ¿Por qué se dice que las dos características de la enzima es tan específica y tan eficaz? La eficacia tiene que ver con el concepto de acelerar, de velocidad. Acuérdense que nosotros decimos una enzima es el catalizador biológico más importante, tiene capacidad de acelerar las reacciones químicas. Y fíjense, una enzima, por ejemplo, la oritidina monofosfato descarboxilasa, con la enzima el proceso ocurre 10 a la 17 veces más rápida que sin la enzima. Es decir, no, si yo quiero hacer un viaje de aquí a Ciudad del Este en un escarabajo y quiero hacer un viaje caminando y quiero hacer un viaje en un jet privado, ¿cuál va a tener mayor eficacia? El que lo realice en el menor tiempo, ¿verdad? Un jet. Y el jet es la enzima. Imagínense poder acelerar una reacción 10 a las 17. 10 a la 17 significa 17 ceros. O sea, aceleran la reacción de una manera increíble. Y gracias a las enzimas existe la vida. Si tenemos una enzima alterada dentro de un proceso fundamental de la célula, corremos riesgo de morir. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad hereditaria que genera una deficiencia en una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima que se encarga de metabolizar a un aminoácido que es la fenilalanina. Cuando esta enzima se encuentra deficiente, no se puede metabolizar la fenilalanina y se comienza a acumular. Ese acúmulo, si una persona comienza a consumir mucha fenilalanina, termina generando la muerte. ¿Y en los Una enzima. ¿Cómo? ¿En los hemofílicos? La hemofilia también hay una deficiencia del factor 8 que le llaman, que hace que el proceso de coagulación no se genere y la persona pueda morir. También es un proceso de deficiencia, en ese caso, de un factor que termina generando la coagulación. Y la fenilcetonuria, hoy hay un test y es uno de los analitos que se utiliza para determinar y diagnosticar si existe o no la enfermedad, que es el test del piecito. Que para aquellos que ya tengan hijos, ya hoy es obligatorio hacerle el test del piecito a los niños recién nacidos. Y una de las determinaciones que se hace es ver si el niño es o no fenilcetonúrico. Si se llega a determinar que está carente de esa enzima, el niño nace sano con todas las características. Lo único que no tiene que consumir es fenilalanina o cualquier derivado que sea parecido a la fenilalanina, que generalmente traen algunos productos, sobre todo chicles, en forma de conservantes y dice no aptos para fenilcetonúricos. Entonces, no pueden comer
derivados de la fenilalanina y no pueden comer algunos conservantes que contenga, digamos, benceno. Entonces, estos niños, Profe, sí. profe, ¿y no hay manera de suplementar esa enzima? No se puede. Y hoy en día se está pudiendo con lo que le expliqué ayer, ¿verdad? Estas terapias génicas van a permitir hacer, ¿por qué la enzima está defectuosa? La enzima es defectuosa porque a nivel genético hay un defecto en el ADN. Entonces, hoy las terapias génicas lo que están permitiendo es poder ver que eso se puede, digamos, reemplazar y se puede generar la enzima que no sea defectuosa. Este es lo mismo que pasa con la gente que es intolerante a lactosa y gluten. Sí, parecido. Solamente que eso tiene un principio autoinmune. O sea que el anticuerpo es el que actúa en contra de las, generando, digamos, una respuesta inmunológica, ¿verdad? Ahí eso entra que más tiene que ver con enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Que somos intolerantes porque nuestro organismo a esa sustancia en particular reacciona de una manera desmedida. Y se evalúa, ¿verdad? Si tenemos anticuerpos contra ciertas enzimas, muchas veces, en el caso de las enfermedades celíacas, se evalúa si tenemos enzimas contra las transglutaminasas y lo que se evalúa es si tenemos anticuerpos de tipo IgG o IgM contra las transglutaminasas A o IgG generalmente. Ahí entra a tallar alguna cuestión autoinmune. Ahora, estas deficiencias genéticas que terminan generando enzimas defectuosas, como en el caso de la fenilcetonuria, imagínense, el niño nace sano, si se sabe y se diagnostica a tiempo, el niño no presenta ningún síntoma ni nada, pero si consume este aminoácido o derivados o conservantes que contengan este aminoácido, el niño a los 2 años va a comenzar a tener a presentar retraso mental, esto se acumula en el cerebro, y a los 3 o 4 años puede generar la muerte. Y se cura solamente no dándole ese aminoácido. Si nunca comió eso, nunca va a presentar ningún síntoma. Para que dimensionen la importancia de las enzimas, y la importancia de las enzimas está en el hecho de la eficacia de estas enzimas. Son tan eficaces que terminan aumentando la velocidad de la reacción tan grandemente que si ellas no estuvieran, no podría existir la vida. Así de fáciles. Entonces, recuerden las dos características de la enzima: su alta especificidad y sus niveles de eficacia. No existe hasta hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, ningún catalizador no biológico, porque existen otros catalizadores, ¿verdad?, que son inorgánicos, que tengan la capacidad y la eficacia que tienen las enzimas. No existe. O sea, las enzimas son, a niveles de catalizador, lo máximo que se ha podido lograr. Por esas dos características que les dije.
Y esto es un poco lo que ocurre en el sitio activo de la enzima. Fíjense lo que pasa con la enzima. La enzima, de cierta manera, une o permite la unión y generar reacciones diferentes. ¿Sí? Esto es en el sitio activo. Y esto es lo que llamamos catalizador enzimático. Un catalizador enzimático es aquel que permite un catal, se mide en moles por segundo y representa la cantidad de productos que se generan en un segundo o la cantidad de sustrato que se degrada en un segundo de tiempo. O sea, la actividad enzimática representa la velocidad de la reacción, ¿sí? Y esa actividad se mide en catal, mol por producto que se genera en un tiempo dado o mol de sustrato que se degrada en un tiempo dado. Las enzimas, como les dije hace rato, muchas veces tienen un contenido proteico y pueden tener otro contenido que no sea proteínas. Y a eso es lo que se denomina holoenzimas. La holoenzima está formado por una apoenzima más una coenzima. La apoenzima es la proteína propiamente dicha que va a tener la enzima. Es termolábil, es decir, es sensible a la temperatura y no se puede dializar. Mientras que la coenzima es la porción no proteica de la enzima y es termoestable. Y de ahí viene, y estas son algunas coenzimas que son muy importantes para el buen funcionamiento de las enzimas. Son coadyuvantes. Y tenemos el pirofosfato de tiamina, el fosfato de piridoxal, la biotina, la flavina-adenina mononucleótido, NAD, NADP, coenzima A, ácido tetrahidrofólico o el ácido fólico, vitamina B12 o coenzima B12. Todos estos contribuyen al buen funcionamiento de muchas de las enzimas. Y si no consumimos, estas son las famosas vitaminas, si no consumimos de manera adecuada, nos pueden generar también problemas porque como son coadyuvantes de la enzima no puede realizar su trabajo en forma. Algunas coenzimas, no todas son proteínas, algunas son, digamos, denominados cofactores y estos cofactores generalmente son moléculas inorgánicas como el zinc, el magnesio, el manganeso, el hierro, el cobre, el potasio o el sodio. Y aquí tenemos las clases de enzima. ¿Cuántas clases de enzima existen? Existen 6 clases de enzima, que son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. La oxidorreductasa, como su nombre lo dice, genera un proceso que se denomina oxidorreducción. Un compuesto se reduce y otro se oxida. Participan en ellos equivalentes de reducción que son electrones. Y tienen subclases donde se encuentran las deshidrogenasas, las oxidasas, las peroxidasas, las reductasas, las monoxigenasas y las dioxigenasas. Las transferasas son los que permiten la transferencia de grupos como vimos hace rato. El grupo representa el de color amarillo y le va a transferir al grupo C, digamos, ¿verdad?
Y esas transferasas pueden ser transferasas de grupos de carbono, glicotransferasas, aminotransferasas, fosfotransferasas, entre otras. Permiten la transferencia de grupos químicos. Luego tenemos las hidrolasas. Entre ellas están las esterasas, las glicosidasas, las peptidasas y las amidasas. Luego tenemos las liasas, o también llamadas sintasas, que permiten una reacción de fusión, digamos. A reacciona con B y genera un compuesto que es AB. Y esas liasas pueden ser entre carbonos, entre carbono-oxígeno, entre carbonos nitrógenos o entre carbonos sulfuros. Y por último tenemos las isomerasas. Las isomerasas permiten que ocurran reacciones que formen isómeros. Pueden ser isómeros de posición, isómeros isómeros ópticos, cualquier tipo de isomería. Y dentro de la subclasificación de las isomerasas tenemos las epimerasas, las cis-trans isomerasas, las intramoleculares y las transferasas, que también pueden ser isomerasas, ¿verdad? Luego tenemos las ligasas o sintetasas, que también permiten, al igual que las liasas, las reacciones de unión o reversibles, ¿verdad? La separación, pero las ligasas necesitan necesariamente, a diferencia de las liasas, necesitan de un compuesto energético, que generalmente puede ser ATP. ¿Ya? Necesitan de energía para generar la unión o la separación de la sustancia. Y estas son las 6 clases de enzimas: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, sintetasas, isomerasas y ligasas. ¿Se entendió? Clases de enzimas. ¿Está bien? Entonces, aquí vimos qué es el concepto de una enzima, cómo la enzima trabaja para reducir los tiempos de energía, cuáles son las características de las enzimas, cuáles son las clases de enzimas, ¿sí? Y nos falta hablar un poco de inhibidores. También definimos qué es una actividad enzimática y nos quedan 2 partes que vamos a hacer la otra clase, ¿está bien? Que vamos a hablar de inhibición enzimática y vamos a hablar de cómo afecta determinados factores a las enzimas. Entonces, la clase de hoy vamos a hacerlo hasta acá. Terminamos la próxima semana, ¿sí? Y ahí vamos a alzar el primer trabajo, que va a consistir, digamos, en la parte del metabolismo y enzimas. ¿Está bien? Va a abarcar esos 2. ¿Se entendió? Está bien. ¿Alguna pregunta? ¿Una tarefa, profe? ¿Cómo? ¿Vas a lanzar alguna tarea? No, la próxima clase terminamos con la parte de enzimas y ahí voy a alzar la tarea, ¿está bien? Sí, está bien. Vamos a cerrar el capítulo de metabolismo con enzimas, digamos, y ahí vamos a alzar la tarea. Faltan aún 2 cosas para hablar de enzimas. ¿Estas diapositivas están en la plataforma? Esta todavía no alcé, la otra sí ya alcé. Esta alzo entre hoy o mañana, ¿está bien? Con la grabación. Gracias, profe. ¿Y los PTT, profe? ¿También? Sí, la PTT. Alzo la diapositiva. Gracias. Sin problema. La otra ya alcé, la de metabolismo. Y voy a alzar otras más que le va a servir, digamos,
de apoyo que está un poco más hablado, ¿verdad? Que también habla de todo esto, ¿está bien? De tal manera ir enriqueciendo, ¿sí? Después de hoy, yo voy a tener que ver aquella imagen de la mariposa unas 1000 veces para motivarme. Pero todo bien, está bien. Sí, voy a contarles la próxima el cuento de la mariposa que les dije, para motivarles justamente. Dale, profe. Gracias, chao. Bueno, vamos a estar hablando entonces mañana. Digo el otro miércoles, perdón. ¿Qué dice? Sí. Daniela alzó la mano. No. ¿Alguna otra cosa? ¿Ah? No, nada. Hasta miércoles, profe, gracias. Dale, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios permite. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Gracias. Chau, chau.